Muy buenas noches. La emisión de acontecimientos de hoy es muy especial porque vamos a entrevistar a una fórmula de personas, una persona con amplia experiencia y una persona muy joven y muy comprometida, que son la fórmula para la dirección de Morena. Para la presidencia va el diputado Porfirio Muñoz Ledo y a la Secretaría General de Morena va la senadora Citlali Hernández Mora. ¿Quién no conoce a Muñoz Ledo? Muñoz Ledo tiene muchos años en la política. Ha sido secretario del Trabajo, secretario de Educación, representante de México ante las Naciones Unidas, representante de México ante la Unión Europea, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Navarrete, dirigente de la Corriente Democrática que abandonó el PRI en 1987 y se lanzaron al Frente Democrático Nacional en 1988, ganando de facto las elecciones. Fue fundador de Morena, el segundo presidente de Morena, candidato presidencial el 2000, luego declinó en favor de Vicente Fox Quesada. Ahora es diputado federal, fue presidente del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. Y ahora, con mucha energía, a pesar de su edad, con mucha energía y visión, está buscando la presidencia de Morena en esta elección extraordinaria y rara que se hará por medio de encuestas, no solo a la militancia, sino a los simpatizantes de Morena en los próximos días. Acompaña a Muñoz Ledo, contendiendo por la Secretaría General de Morena, una joven muy talentosa, muy comprometida, que es la senadora Citlali Hernández Mora. Ella es de la Colonia Agrícola Oriental, en el oriente de la Ciudad de México. Siempre ha participado en movimientos estudiantiles, juveniles y movimientos urbanos. Tiene una larga historia de lucha a pesar de que apenas tiene 30 años. De hecho, Citlali fue la senadora más joven en asumir el cargo en el 2018 como senadora por la Ciudad de México. Ella es colega nuestra, es comunicóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue fundadora de Morena, del movimiento juvenil de Morena. Como les digo, siempre muy implicada en cuestiones de género, igualdad de género, de luchas feministas, de luchas por el derecho a la ciudad, y ha hecho una intensa labor en el Senado, en el Comité de Lucha contra la Corrupción. Ahora, combinando la experiencia, la visión de Muñoz Ledo, viene la juventud, la frescura, el compromiso de la senadora Citlali Hernández Mora. Ellos dos nos acompañan en la entrevista de acontecimientos para esta noche. Con ustedes, primero, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo y luego la entrevista a la senadora Citlali Hernández Mora. Pues me da mucho gusto tenerte en esta emisión de acontecimientos, de tener aquí al candidato a la presidencia nacional de Morena, a presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Buenas noches, Porfirio. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Oye, Porfirio, me da mucho gusto verte con tanta vitalidad. Voy a hacer un símil boxístico. Espero que no te moleste. No, pero por Dios, yo boxeé. Mira, tú estás haciendo en política lo que Rubén Olivares,
Julio César Chávez y el Canelo Álvarez hicieron en el box. Ellos fueron campeones en varias divisiones. Tú ya fuiste campeón en el PRI, campeón en el PRD, o sea, presidente, y ahora buscas el campeonato en una división más, en Morena. ¿Por qué esa vitalidad y por qué esas ganas y aceptar ese desafío de buscar la presidencia de Morena? Bueno, mira, es algo que se dio de manera bastante natural. Yo estaba previsto para volver a presidir la Cámara de Diputados, pero una serie de cochineros ahí se manejaron mal, trajeron al PT unos fascinerosos, se desacreditó el proceso. Entonces yo silenciosamente me retiré, salió una gran amiga mía, yucateca del PRI, y entonces los compañeros me dijeron, ¿qué hacemos? Vienen las elecciones del partido. ¿Y ustedes creen? ¿Ustedes creen? A propósito de Vox. Yo soy peso pesado, les dije. Aparte de los mexicanos, los jugadores, yo tengo el estilo de Cassius Clay, de Mohamed Ali, que se los voy a platicar. Mohamed Ali boxeaba con los pies. Eso yo lo aprendí de joven que boxeé. Mi entrenador dice, si el box se hace con los pies, ¿cómo? Es como te muevas. ¿Te acuerdas que Mohamed Ali tenía los brazos abajo? Siempre. Se movía y de repente agarraba el ángulo y vámonos. Bueno, me gusta mucho la manera de Carlos Clay. Así trato de ser. Ver la situación, una carrera estratégica. ¿Qué es lo que me propongo fundamentalmente? 5 puntos. Primero, nosotros somos mucho más un movimiento que un partido. Incluso el nombre de Morena, así es, Movimiento de Regeneración Nacional, movimiento. Nos había ocurrido, nos ocurrió en el PRD, luego me encargaron de organizarlo. Fui el coordinador de organización y luego el secretario de organización. Entonces, es una tarea que era un partido. ¿Quién es, por ejemplo, actualmente el presidente de Morena en Chihuahua? Martín Chaparro. Martín Chaparro. ¿Todos están de acuerdo con él? Sí, creo que es de los estados donde no ha habido bronca y donde hay un presidente reconocido y no hay cuestionamientos. Yo tengo una lista que estima el actual presidente del partido, que son 16 o 17 estados que tienen organización. Otros tienen 2 comités y otros no tienen ninguno. Entonces, la primera tarea es organizar. Ya sea un estado organizado en donde hay cohabitación, donde hay unidad, perfecto. Nada más ver cómo están y qué necesitan, porque luego no se les apoya en nada. Chihuahua no sé cómo nos trata el gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Chihuahua está polarizando. Nuestro ex amigo Corral, Javier, es de los gobernadores que están polarizando con el gobierno. Ahorita la pelea no está dando en el Congreso. La pelea se ha vuelto territorial, ¿entiendes? Sí. Son 20 gobernadores de oposición, que unos están dejando la Conagua, desarticulando, desmembrando. Entonces, eso quiero decir, en este momento, el partido tiene que ser muy territorial, ¿me entiendes? Sí. Como el marcaje de zona. Tienes el marcaje individual en el fútbol, pero ahorita es marcaje de zona. Defensa de zona en el básquet que enseñaba tu papá. No, sí, claro, pero es más clásico en el fútbol. En el béis no, porque el juego ya es zonificado. Eres el diamante. El del diamante, el shortstop es el más interesante, pero es una especie de líbero, pero todos los jugadores cubren zonas. Todos. Y mejor las cubren, mejor el todo. Así es esta cosa. Tenemos que jugar zonalmente, porque los compañeros de Chihuahua
pues tiene obviamente participar en un nacional, que debe ser muy orgánico el partido, con mucho debate interno, que es el punto número 2. Pero ahora esa persona es fundamental. Es el Partido Nacional, pero es el Partido de Chihuahua. Ahí tiene sus grandes problemas, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. Organización es lo primero. Segundo, participación en el debate público. Los partidos de izquierda, unos más que otros, cuando fundamos el primer PRD, teníamos reuniones no sentados en butacas, sino alrededor de una mesa larga y nada más de un lado, porque trabajamos con papeles en la mesa, porque se discutían papeles. Ahí discutimos durante un año, me tocó a mí coordinar también, nada menos que el programa del partido. Aquí ya tenemos la ventaja de que hay una magnífica declaración de principios y estatutos razonablemente buenos si se cumplen. Entonces, primero lo territorial. Segundo, el debate político. Tenemos que hacer muchas tareas, ¿verdad? Que no las puede hacer el gobierno, no debe, se distrae en otras cosas. Es la mejor ayuda que le podemos dar al gobierno de la 4T. Es el debate entre nosotros y el debate público. Tercero, el reto es muy grande por la proximidad de las elecciones. El año que entra habrá más de 3.500 cargos federales y locales. Dice el presidente del INE que son las elecciones más complejas de nuestra historia. Son todos los diputados federales. Digo, 20 gobernadores, 17 gobernadores, perdón. Muchísimas presidencias municipales y muchísimos congresos locales. Es la estructura política del país para la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel, fíjate qué importante. Y en caso de los gobernadores, para los 3 próximos años, para los 3 siguientes años de esta administración. Entonces, políticamente es crucial. No se debe minimizar. Estas elecciones no pueden decidirse desde el Palacio Nacional. Tenemos que estar ahí a la obra. Claro que platicaremos siempre que sea necesario con el jefe de nuestro movimiento. Lo conocemos bien. Entonces, tenemos que armar la estructura de la mitad del Estado mexicano. De ese tamaño es el problema. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que tener mucha unidad y no debe colarse ningún espíritu futurista adentro, por razones obvias. Está muy temprano esto. Pues hay precandidatos visibles a la presidencia del país, pero en el PRI llamaban futurismo. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a chocar por visiones de bando al que pertenece, y eso sí es un tirones internos en el partido que no debe haber. Hoy estamos trabajando con Sexenio López Obrador, ¿me entiendes? Y hay que sacarlo adelante, porque sería una lástima que fuéramos un partido sexenal. Fíjate, el PRI fue fundado en 1929, por Calles, ¿te acuerdas? Sí. Es decir, tiene 90 años de existencia. El PAN fue fundado por Gómez Morín en 39. Tiene 80 años de existencia. ¿Cuántos años le concedemos a Morena? Digo, estoy hablando lógicamente. Pues 100. Si el PRI tiene 90 y el PAN tiene 80. Y perdóname, muchos compañeros actúan sin esa gran visión de futuro, que es obvia, Por eso tiene que haber debate. Sería pésimo para el país que Morena tenga una vida sexenal, que sea el régimen de Andrés y que él se va a su rancho, ya lo digo. Empieza a absorberse. Sería un fracaso histórico, ¿ves? Un sexenalismo tonto.
Entonces tenemos que ver verdaderamente de largo alcance y ver cómo puede ser. Y dejar una organización fuerte que resuelva los problemas políticos en el futuro. ¿Ves? Hubo maximatos, que uno estaba atrás y otro mandaba. Si alguien ha anunciado el modo más sincero y total a no realizar ningún maximato, es Andrés. Cuando termine, se va a ir. O todo, se va a su rancho. Que es lo mejor. Lo que hizo Cárdenas. Ya no se metió después, empezó la autonomía de cada sexenio. Entonces, yo quiero que empiecen a pensar en el partido en el largo plazo. Yo no sé si alguien ve aparte el sexenio, el de enfrente, pero tiene que ver 8 o 9 sexenios más, no sé si me explique. Tenemos que tener pensamiento histórico. ¿Ves? Esto es lo que más me preocupa. ¿Cómo se consolida la izquierda mexicana? Con apertura, con disciplina, con contribución política al país y con una imagen cada vez mejor. Un partido que debe mejorar sensiblemente su imagen. Bueno, estas son 5 ideas básicas. No sé si tengas a alguien ahí que haga un comentario. No te los voy a hacer yo. ¿Eh? Son 5 ideas básicas, un partido con organización territorial, un partido que vea el debate interno, un partido que promueva una participación amplia, democrática en las elecciones de 2021, un partido que se ubique históricamente. ¿Cuál otro? El quinto se me pasó, la quinta idea, que tenga una visión histórica, ¿sí? Una visión de largo plazo. De largo plazo. Puede parecer irrisorio o fantasioso un partido para 100 años. Un partido para 100 años. ¿Sí? El PRI tiene 90 años. Digo la razón para que la gente entienda. Y el PAN tiene 80 años. Ese es el tema. Y nosotros somos un partido histórico que rompió el viejo régimen. Tenemos una gran legitimidad histórica. Entonces, es un gran desafío un partido para 100 años, porque tenemos ahora una realidad histórica que va cambiando muchísimo y esto exige de este partido que dices tú que debe consolidar la izquierda una gran capacidad de adaptación o de previsión de los cambios, Porfirio, ¿eh? Y una gran dinámica. No se puede anquilosar. Antes el anquilosamiento se daba por décadas, ahora se da por años casi. Hay que estar evolucionando continuamente, estar tanteando el ritmo de la sociedad, los cambios que se dan en el mismo pueblo. Eso implica un gran desafío para el partido. ¿No te parece? Pero la gente debe pensar que esto es no solamente posible, sino necesario. Y vuelvo a mis ejemplos. El PAN es hoy todavía la segunda fuerza política del país. Yo me siento en el Congreso, lo presido. Toda la franja de la derecha sigue siendo PAN. Con 80 años de vida, por favor. El PRI ahorita está en definirse con el PT si es la tercera o la cuarta. Pero legalmente, como ya lo dijo de manera separada el presidente del observador, pues la tercera fuerza es el PRI. Nosotros no pudiéramos ser, cuando menos la segunda fuerza, a 90 años fundados. Fíjate, yo quiero despertar la imaginación de la gente a cosas que no son ideáticas ni ilusorias, que tienen que ser realidad. Cuando el presidente Calles reúne a los generales de todo el país en 29, a la muerte de Álvaro Obregón, lo hace en base a militares, primero para pues, que el gran jefe militar Obregón lo asesine. Ahí está lo que dijo Plutarco Elías Calles. No exactamente lo que estoy diciendo, pero iba por ahí. Era la unidad de los generales. Eso es lo más importante que había entonces, en la posrevolución. Luego, formación de los sectores sociales, que los obreros, que los campesinos. Esa fue obra de Cárdenas, fundamentalmente el movimiento agrario, con reparto agrario, y un fortalecimiento de los sindicatos obreros, justamente fueron claves en la expropiación petrolera.
Ese modelo quedó, todavía está en nuestro PRI, pero funciona territorialmente, tú lo sabes. El PAN no es el PAN de Gómez Morín, pero ellos tiro por viaje citan, aunque no venga caso a Gómez Morín, 90 años después, man. No podemos nosotros ser iguales, eso es un pregunta. Y si alguien lo duda, pues que diga por qué. Dime. Porfirio, un partido movimiento. Tú insististe mucho desde el principio en este aspecto. Un partido movimiento. Tú fuiste parte de la dirección de un movimiento muy importante que cuando el PRI deja toda posibilidad de ser de izquierda y se convierte al neoliberalismo, salieron la corriente democrática encabezada por ti, por Ifigenia Martínez y el ingeniero Cárdenas, salen de ahí. ¿Sí? Y después... Y partimos en dos al partido oficial. Esto nadie lo había hecho. Había tenido pequeñas disidencias que dejaron de ser peligrosas cuando ya no fueron generales. Hasta Ruiz Cortines, todavía un general de la revolución que le disputa, que es Enríquez Guzmán, ¿te acuerdas? Sí. Con López Mateos, ¿no? Entonces, un partido sin historia de vida, que tiene muchas cosas que ha hecho y muchas cosas que no ha hecho. Pero esa es mi preocupación. ¿Por qué los partidos han durado y nosotros no podemos durar lo mismo? ¿Qué ofrece Porfirio Muñoz Ledo como candidato a la presidencia? Uno, para que el partido dure, para que sea un partido de 100 años y que... Continúa su organización, eso es lo primero. Darle vigencia territorial, ¿por qué? Porque en el sistema, aunque ya no haya el fraude electoral de entonces, el que gana, sí, es el incumbent, como dicen los americanos, tiene facilidad para ganar lo siguiente. Hay territorios, otros cambian. Hay territorios que están entre el PRI y el PAN, históricamente. Monterrey, por ejemplo. Lo que hemos hecho en Monterrey para pensar, no tienes la menor idea. La otra vez estuve hace poco con mis compañeros históricos en Monterrey. Ya todos se dedican a otras cosas. Estaba la hermana de Tatiana, que son los que reunió, Tatiana Cloutier. Pero en realidad ellos son originados de Sinaloa. En Sinaloa hay un núcleo, no está unido, es parte Culiacán, parte allá. Si no se organiza, no dura. Y segundo, empezar a meter, son ideas, estas ideas en la gente, que empieza a ver más claro. Se disminuye la disputa interna, pero quiero decirlo, un factor fundamental para que los partidos desaparezcan no es tanto que no tengan visión de largo plazo, porque la gente, los políticos sí tienen una visión de largo plazo, mientras duren ellos, porque de la política uno nunca se retira, es la verdad. Lo retiran a uno, pero no se retira. Entonces, esta visión de largo plazo. Luego, ser un frente de productor de ideas y defensor inteligente de las principales decisiones de un gobierno. Somos el partido del gobierno. Si podemos quedarnos en el gobierno, qué bueno, pero tenemos que ser muy inteligentes en lo que hagamos y muy disciplinados. Por ejemplo, al PRI lo hubieran destruido destapes anticipados y sin control alguno. Era dedazo, pero con el tiempo se fue haciendo combinación de cosas, soltaban unos nombres, el partido mantenía los controles, había mucho más paz de libertad, ¿me entiendes? Yo estuve entre los tapados 2 veces, sí. Sí. Primero estaba yo como en segundo, tercer lugar en las cosas, y en las dos estaba yo en tercero y lo que sea. Tenías un patio muy chiquito. ¿No? Para recibir gente. Sí, no, bueno, la Secretaría del Trabajo, pues sí, hizo una labor, tú sabes, extenuante. No, me refiero al patio de tu casa.
No, sí, claro. Lo que era grande el patio en educación era la casa del CAPS, el Comité Administrador de Construcción de Escuelas, Sí, que era una casa que tenía un gran jardín atrás. Esos espacios tienen la ventaja de que puedes hacer política caminando. Siempre estás en ejercicio, te equilibras y además nadie te oye. No te puedes seguir la voz. Bueno, entonces tener esa visión del futuro es fundamental. Librar el debate público. Y yo diría, a ver si la fórmula es tener una visión histórica, no una visión seccional. Eso es. Tener una tarea histórica y no una visión seccional. Porfirio, tú fuiste testigo y además un contraprotagonista, podríamos decir, del decline del PRI y del decline del PRD también. ¿Qué harías para que se evite el decline prematuro de Morena como presidente? Bueno, nosotros fundamos el PRD en el 90, porque fundimos los partidos que había. Y su declive fue 9 años después. ¿Por qué fue? Varias razones. Primero, con los nombres vas a ver por qué no declinó antes. El primer presidente del PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas. Entró como interino, digamos, en 89, duró hasta 93. Pensamos que mientras él comenzaba siguiendo recorriendo el país, nosotros nos encargamos del partido. Yo entré en 93 a la presidencia del PRD. Me tocó la etapa de organización. Fue terrible. Ahora no lo voy a hacer personalmente. No, hombre, íbamos a recorrer con la secretaria de organización varias veces el país, íbamos viendo que había con muchos problemas y dimos un primer esquema de organización. El tercero fue Andrés Manuel, presidente. Yo le entregué la presidencia al partido a AMLO. Y él también tenía un gran carisma, claro que lo sigue teniendo hasta ahora. Y él tuvo un estilo de nuevo de liderazgo. Pero las tareas de organización siguió gente buena haciéndolo. Pero luego vino la implosión del partido porque careció de liderazgo. Y los grupos que había no tenían sus líderes ese tamaño. Es una explicación simple si quieres. Y se enfrentaron entre sí y reclamaron la legalidad. Entonces esas pugnas son muy difíciles. Y entonces no había tribunal electoral de la federación. Y luego, bueno, no hubo una visión de futuro. Ni hubo quien siguiera cohesionando, no en lo electoral, sino en lo ideológico, a los partidos que fundan. Nosotros llevamos como 15 partidos fundidos. Ahorita no estamos fundiendo partidos. Cada momento tiene sus características. Entonces, toda esa experiencia que tengo, es lo que pongo al servicio de sus compañeros. Si logro hacer algo importante, en el sentido que pienso, ya estaré muy satisfecho. Si tú me lo resumieras, porque salió muy bien, muy natural en esta conversación, ser un partido histórico. Porque lo somos. Y si no lo somos, ya. La izquierda de México va a tardar en regresar, no sé cuánto. Bueno, no sé si algo más, porque yo tengo una entrevista telefónica con un portal. Nada más te quiero preguntar una cosa más que es muy importante. En tu Twitter, tú hablas en un Twitter de hoy de la manifestación de inconformidad de los magistrados Yanín Otarola y Reyes Rodríguez, pues denunciando al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por uso indebido de atribuciones y que afectan a Morena y le ordena cosas ilegales al INE. Una palabra sobre eso, Porfirio. Mira,
aquí hay primero un mal diseño institucional, porque nosotros teníamos, cuando yo manejé las negociaciones electorales en 94, un tribunal electoral autónomo, es decir, nombrado igual que el INE, pero no judicializado. Nunca estuve de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna participación en la designación de los miembros. No es que el partido quisiera influir como tal, sino que todos los partidos influyeran con un pacto, como hicimos en el INE, de que fuera imparcial. Pero no que lo nombraran ahí en el Poder Judicial. No sé ni cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron, pero les salió mal. ¿Por qué lo hicieron? Porque el tribunal electoral que teníamos y el IFE de entonces eran concurrentes, funciones complementarias, nunca se enfrentaban. Y quedó en la Constitución la posibilidad de que el Pleno de la Suprema Corte diera el fallo definitivo. A la Corte no le gustó, porque dijo que no quiere meterse en política. Dios mío, en Estados Unidos la Suprema Corte dice la última palabra, pues tiene que haber alguna autoridad. En Europa pasan cosas semejantes. Entonces quedó ahí como un chipote. No sabemos, yo no tengo la menor idea quiénes son los magistrados. Por sus hechos los conoceréis. Unos son mugrillos y otros, francamente, tengo denuncias fundadas. Está en este documento, firmado, está todo aquí, son 11 páginas. Hacen lo que les da la gana. Entonces, ellos precipitaron, y primera cosa, precipitaron las elecciones internas para la presidencia del partido. Porque aquí explican cómo los magistrados que actúan independientemente querían que las elecciones tuvieran su tiempo, ¿entiendes? Porque es muy difícil trabajar estas cosas. Y ahora, que ya estoy en contienda, me doy cuenta de lo que sospechaba. No digo compañeros, hay uno que tiene fuerza política, que tiene trabajando estos 3 años. No ha trabajado por la Cámara. Hace 3 años, yo lo reconoce. Es buen amigo. Tiene 3 años trabajando con bastante dinero. Y a nosotros se nos dan 15 días. Ahora, afortunadamente yo tengo no 3 meses, tengo 300 años. No, tengo nada más 40 años trabajando en esto. Bueno, ahí está. Las condiciones que pusieron, esto de hacer encuestas, porque el INE no tiene competencia para hacer encuestas y por lo tanto no tiene sistema de encuestas. La autoridad no puede hacer sino aquello por lo que está facultada, principio elemental de derecho. En cambio, el ciudadano puede hacer todo menos lo que le está prohibido. Entonces, el INE no tiene competencia. Y ahora, para acabarla de fregar, el INE entonces contrata empresas. ¿Quién va a decidir? ¿El INE va a revisar lo que hacen las empresas? Sí. Entonces puede ser una pantalla. Luego, todas las empresas encuestadoras son negocios. De eso viven. No son benefactores. No son agencias universitarias. Son negocios. ¿De qué se dedica usted? Organizaba encuestas. Tiene un nombre. ¿Sí? Unas más buenas, otras no tienen mucha fama. Fíjate, entonces el INE descarga su responsabilidad en empresas privadas. No va a corregir lo que hagan, porque entonces el proceso se descarrila. Entonces, están dando, fíjate, a 3 empresas privadas, por lo tanto mercantiles, la facultad de decidir quién preside la. ¿Te parece lógico? Están dando una facultad de nivel jurisdiccional casi. Y lo otro, que el INE es un principio muy importante, es constitucional, no puede intervenir en la vida de los partidos sino a petición de estos. Pues nosotros nunca se lo pedimos. ¿Por qué? No, le he estado hablando al presidente del INE, que es un joven amigo mío,
no me ha contestado. Si no, mañana le mando un Twitter, ¿eh? Mañana lo tiene en sus manos. Hoy en la noche lo tiene en sus manos. Entonces estamos remando contra la corriente. Hay muchas fuerzas que quieren eliminarnos. Dice el Universal, no es cierto que lo diga así. Muñoz Ledo acusa corrupción morenista en Trigeno, corrupción en IFE. Yo ahí digo que en la elección del actual presidente Ramírez Cuellar, que yo lo oí mucho, yo también tengo amigos entre ellos dos que hacen la denuncia, lo hicieron y él corroboró. No digo nombres porque él me contó cómo. Gentes con mucho dinero del interior de nuestro movimiento. Porque, como ya te dije, la asociación en Morena tiene que ser de una imparcialidad, de una seriedad que evite los desbordamientos. Y bueno, sobre todo de uno de ellos, no digo quién, es absolutamente claro que ya tiene un candidato a la presidencia de la República. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Bueno, yo les pido a mis amigos de Chihuahua y de donde me oigan que me ayuden. Sí, para eso estamos. Porque no voy a ser presidente del comité de la Ciudad de México. Voy a ser, espero. Estoy en las encuestas de los periódicos 6 a 4 o 7 a 3. Sí, estoy muy arriba. Estoy, cuando menos, el doble o un poquito más del doble. Pero en todas partes se cuecen habas. Entonces, que me ayuden. Que les hablen a los amigos, a los parientes, a los correligionarios, para que a los que les toque, que no van a ser ni siquiera los de Morena, van a hablar por teléfono con el directorio, fíjate, qué irregularidades. Bueno, hable, por favor. Ahora, yo estoy viendo si hay recurso legal, si se cometen irregularidades. Estoy preparando, una hora me pongo la carta que le voy a mandar ¿cómo se llama? A Lorenzo Córdoba, si no contesta el teléfono. La política es lucha siempre. Totalmente de acuerdo. La frase que yo uso dice, no hay peor lucha que lo que se hace. Yo digo, no hay peor lucha que la que hacen de frente. Porfirio, pues mira, a pesar de que el terreno no va a estar parejo, el terreno no va a estar parejo por lo que señalas ahorita, a pesar de que hay mucho dinero del lado, uno de los lados en la contienda interna, tú le entras y por este round de sombra, volviendo a los términos boxísticos que acabamos de ver, nos damos cuenta pues que tienes esa movilidad de pies y esa letalidad de golpe, moverse como, volar como mariposa y picar como abeja, que decía Cassius Clay, que es lo que necesita Morena en la presidencia. Alguien con esa visión histórica, con esa capacidad organizativa y de liderazgo para ser un partido que dure 100 años, no anquilosado, sino en continuo movimiento, que sea un movimiento que de repente actúa como partido. Dicho esto, ¿mande? Muchas gracias porque déjame ver. Sí, tengo ahorita empieza la otra entrevista. O sea, pasó un minuto. Te agradezco mucho este foro y seguimos platicando. Seguimos platicando, Porfirio, invitamos a todo nuestro teleauditorio, no nomás de Chihuahua, sino de todas partes, porque vamos a promover mucho este video. Pues claramente lo digo, no es una entrevista imparcial, es una entrevista parcial a favor tuyo. Invitamos a la gente, no solamente de Morena, sino de toda la población, cuando sea consultada, que diga, Porfirio Muñoz Ledo debe encabezar el movimiento de Morena. Y Citlali Hernández. A todos mis amigos de Chihuahua, que es una lista inmensa, tanto de Juárez como de Chihuahua, como de todas partes, al Parral también. Entonces, gracias muchachos y muchachas, amigos, nos vemos pronto.
Gracias, Porfirio. Pues continuamos con acontecimientos, después de haber entrevistado a Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, candidato a la presidencia nacional de Morena, en la experiencia. Ahora entrevistamos a la juventud. La senadora Citlali Hernández Mora, senadora por la Ciudad de México, candidata a la Secretaría General de Morena. Buenas noches, Citlali. Nos da mucho gusto recibirte en estas norteñas cámaras, allá mientras tú te movilizas allá en la Ciudad de México. Sí, buenas noches, Víctor. Pues un gusto, un honor estar aquí en tu programa, saludarte a ti, el auditorio y a la orden. Pues mira, y queremos que la gente, no nada más de Chihuahua, sino el norte del país y en general el país, conozca a Citlali Hernández. Ya en la presentación hablamos un poco de ti y yo te haría esta pregunta. ¿Quién es Citlali Hernández y por qué quieres ser secretaria general de Morena precisamente en esta coyuntura? Citlali. Muy bien. Pues Citlali Hernández es una joven de 30 años, idealista, soñadora, que encontré en Morena un espacio de participación política del cual formo parte, del cual soy fundadora, del cual construí. Desde los 15 años tengo un corazoncito obradorista. Cuando Andrés Manuel López Obrador vivió su proceso de desafuero acá, pues yo creo que mi generación tuvo como un despertar de conciencias y seguimos sus pasos. Yo, entre otras cosas, además de seguir a Andrés Manuel y de no perderle el paso en todo el proceso que tuvo desde el desafuero, el fraude electoral, etcétera, pues formé parte de varios movimientos sociales, era sobre todo activista. Siempre he querido hacer algo por transformar este país. Mi conclusión en algún momento de mi más juventud fue hacerlo a través del periodismo. Me parecía que la mejor manera de que despertara a la gente fuera a raíz del ejercicio periodístico y la información, y que lo demás iba a dar por añadidura. Decidí entonces estudiar comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con especialidad en periodismo, soy fotógrafa, pero bueno, pues paralelamente a mi vida universitaria, a mi vida como activista, pues siempre estuve siguiendo el obradorismo, formé parte de las Juventudes de Morena desde que era asociación civil, desde que era movimiento, y cuando Andrés Manuel decidió renunciar a todos los partidos que le habían acompañado y fundar Morena, pues en su momento yo era de las que creía que Morena tenía que seguir siendo movimiento y nada más, un poco en el temor de convertirnos en lo que suelen ser los partidos políticos, ¿no? Espacios que terminan por corromperse, por generar dinámicas que traicionan, digamos, la confianza de la gente. A retrospectiva, por supuesto, creo que fue un acierto convertir Morena en un partido movimiento. Fui diputada a los 25 años, fui candidata resultada de un consenso pues, de los comités de base. Yo soy de la Agrícola Oriental, de Iztacalco, del oriente de la Ciudad de México. Y ahí, bueno, fundamos nuestros primeros comités, salíamos a las calles como loquitos. De repente creíamos que nadie nos escuchaba, hacíamos charlas, círculos de estudio, tendederos informativos, pues estábamos en el proceso de afiliación, todos los caminos y los pasos que dimos para llegar a donde estamos. He tenido el honor, porque al final de eso se trata, ser militante de Morena, ser un protagonista del cambio. He estado en todo este proceso. Te decía, hubo este consenso hacia mi persona para ser candidata a la diputación local y me convertí en diputada a los 25 años en un escenario donde, te lo confieso, cuando yo me convertí en candidata tuve que renunciar a mi trabajo de entonces, soltar un poquito mi trabajo de tesis que estaba realizando, pero no creíamos que había posibilidades de ganar. En ese momento, en 2015, Morena era la primera vez que participaba como partido político y se pensaba que en la Ciudad de México podríamos ganar la delegación Cuauhtémoc, Iztapalapa y párale de contar. Sin embargo, bueno, pues nosotros decíamos es una buena oportunidad para seguir posicionando a Morena. Había todavía confusión de si Andrés Manuel seguía en el PRD. Dijimos, pues aprovechemos para aclarar que no.
aprovechamos para denunciar las reformas estructurales de Peña Nieto y atendí puntualmente las recomendaciones de Andrés Manuel. Salir a caminar casa por casa, unos tenis, unos volantes. Salimos a caminar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hablamos con la gente, con un camioncito de perifoneo, con una camionetita con perifoneo. Y nos dimos cuenta desde los primeros días, a pesar de que competíamos con toda una estructura delegacional, que había muchas posibilidades de ganar, que la gente quería un cambio, que la gente creía en Andrés Manuel. En su momento yo pensé que era un negativo, pues mi edad y por el tema ligado a la inexperiencia, que hoy te puedo decir que yo hoy a los 30 no me siento inexperta, a los 25 sí tenía mis temores. Y no, afortunadamente la gente dijo, bueno, pues acompañemos estos nuevos rostros. Fui diputada, adquirí muchísima experiencia, transité de mi visión de movimiento, de activista, a una visión parlamentaria, política, institucional, sin perder mis convicciones, sin perder mis principios. Por eso quizás todavía algunos sectores me consideran un poco dura. Pero te puedo decir, y con eso llego a la segunda pregunta y concluyo la respuesta para no ser tan larga, que adquirí mucha experiencia en el otro lado de la cara política, el otro lado que acompaña y que complementa el activismo. Fui comisionada junto con otros diputados en Oaxaca, en Chiapas, en Coahuila, a atender varios procesos electorales, pues comandados por Andrés Manuel. Andrés Manuel nos daba indicaciones de por dónde. Y yo te puedo decir que soy una disciplinada, quizás sin que el presidente lo tenga claro, pero una disciplinada del obradorismo. Y en ese sentido me siento heredera y aprendiz de esa manera de hacer política. Participé en la encuesta al Senado de la República, tampoco era algo que tenía pensado, me propusieron en el Consejo Estatal de la Ciudad de México, entré a la terna, gané la encuesta y bueno, llevo 2 años como senadora y quiero ser secretaria general porque veo un partido en crisis, en conflicto, porque mientras nosotros estamos picándonos el ombligo acá adentro y visibilizando cada vez más nuestras diferencias, pues afuera la transformación está caminando, encabezada por Andrés Manuel, y también hay una derecha y una reacción conservadora sin escrúpulos que está haciendo todo lo posible por detener la transformación. Que es una transformación no solo de un solo hombre, es una transformación de miles de personas, de muchas generaciones que nos aglutinamos en este momento histórico y que hace tiempo que soñamos que México merece un mejor destino. Y en ese escenario creo tener este complemento de conocer desde las entrañas la base, el movimiento ligado a los principios de Morena. Y también creo conocer, haber aprendido a generar diálogo político, a construir acuerdos, a construir entre la diferencia. Y me parece que puedo aportar, además, pues has mencionado al compañero Porfirio Muñoz Ledo, él me parece que tiene una experiencia política de todo el sistema de partidos, del sistema electoral y el sistema de gobierno. Y me parece que es un buen complemento, aun cuando no vamos en fórmula formal, esta visión fresca, esta visión renovada de la política. Yo nací en Morena, me formé en Morena, y en ese sentido siento ahora la responsabilidad de poder contribuir y ojalá logremos sacar a Morena de esta crisis con la reconciliación, con la reorganización y con la claridad de que venimos a hacer algo totalmente diferente. Si somos más de lo mismo, habremos traicionado nuestros principios, habremos traicionado la esperanza de la gente y le habremos fallado al presidente, que al final es el que encabeza y el que representa este movimiento de transformación nacional. Bueno, a pesar de la diferencia de edades, déjame decirte que me identifico en varias cosas contigo. Yo también soy comunicólogo, no fotógrafo, pero soy comunicólogo, originalmente del ITESO de Guadalajara. Y por otro lado, eso de que por el activismo dejas pendiente tu tesis, a mí me pasó con la tesis de doctorado, que tardé 23 años en hacerla por el activismo.
pero pues lo entiendo perfectamente. Además, es de una delegación donde el presidente, bueno, una alcaldía donde el alcalde actual pues es un entrañable amigo mío, Armando Quintero. Un saludo a Armando, por cierto. Entonces, Citlali, esta crisis que tú dices de Morena, ¿cómo crees que se puede solucionar? ¿Cuáles serían tus puntos de ataque para solucionar esta crisis de interna de Morena? Yo insisto en que lo primero es la reconciliación en torno al cierre de filas con la transformación, con Andrés Manuel López Obrador, y a volver a articular a la militancia de base. Es decir, el motor de este movimiento, el logro que fue llegar hasta este momento de la vida política y pública del país, sí se dio gracias a las habilidades políticas, gracias a algunas alianzas, gracias a la suma de muchos personajes, pero yo creo que habrá que pensar la pirámide al revés. Se dio fundamentalmente por el trabajo de la gente en la calle, por la organización, por utilizar dos herramientas militantes, que es la palabra y las ideas. Y en ese sentido me parece que lo que necesita Morena, insisto, es la reconciliación en torno a ideas muy claras, no en torno a una visión de grupo o a intereses creados de unos cuantos, sino en torno a lo que necesita el país y lo que necesita nuestro movimiento. Y luego la reorganización a través del fortalecimiento de la organización ya previa de los comités de base, los comités seccionales. Hay una gran crisis en los estados, por ejemplo. No hay comités estatales o comités municipales que tengan toda la institucionalidad, toda la legitimidad o todo el respaldo para poder incidir, generar directrices. Y entonces, como no hay estructuras formales sólidas, pues todo mundo quiere dirigir, nadie quiere asumir, y entonces el pleito es por quién dirige, por quién construye, perdón, por quién dirige y no por quién construye. Y esto, bueno, perdóname la expresión, pero se vuelve un tremendo cagadero que nos tiene en una confrontación entre la diferencia, en una desorganización, y algo que yo creo que debería de darnos pena a todos los militantes de Morena. Mientras afuera hay una transformación, mientras afuera hay un ataque constante al presidente, mientras afuera muchas familias la están pasando mal por esta pandemia que ha sido complicada para toda la sociedad en el mundo, nosotros estamos en una disputa, pues pareciera que por el poder. Y yo diría, sí, al final los partidos son disputas de eso, pero yo creo que la disputa es sobre la visión de poder. Hay quienes quieren el poder solo para empoderarse, para enriquecerse, y hay quienes queremos seguir en esta visión de que el poder debe ser para servir. Entonces, reconciliación, reorganización, fortalecimiento de para qué nació Morena, probablemente tú lo compartas. Yo creo que cuando fundamos Morena había tres objetivos principales. Llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador para que implementara un proyecto alternativo de nación, la revolución de las conciencias y la consolidación de una nueva fuerza política con prácticas políticas nuevas basadas en la ética. En esos tres objetivos, pues ya logramos uno. Nos falta la revolución de las conciencias, que eso yo creo que lo realizaremos hasta el final de nuestras vidas, y nos falta la consolidación de una práctica política nueva, honesta, con vocación de servicio, sin intereses personales o de grupo. Y me parece que eso pareciera que se busca olvidar. Y hay una coyuntura pronta, es la elección del 2021, tenemos que elegir a los mejores candidatos con las mejores posibilidades de ganar, pero también con las mejores posibilidades de seguir sirviendo a la 4T. Entonces, lo resumo en eso, en reconciliación, reorganización, fortalecimiento de las razones por las que nació Morena, y un cierre de filas con la transformación que vive este país. Bueno, tocas varios puntos que había señalado ya el diputado Muñoz Ledo. Entonces, aunque no vayan en fórmula, no nos cabe duda que harían una excelente mancuerna de trabajo. Ahora bien, hay un manifiesto
muy claro de una magistrada y un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Otálora y el magistrado Rodríguez, que hay una acusación abierta al presidente del tribunal y se refiere a las elecciones en Morena. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves eso? Indudablemente eso, por lo que se ve, no deja el piso tan parejo para la participación. ¿Cómo lo ves, Citlali? Sí, me parece que todo este proceso manoseado, pervertido, y lo ocupo la palabra en el buen, con toda la racionalidad de lo que significa, ha sido resultado. El presidente dijo que por no ponernos de acuerdo, pero yo creo que también habría que visibilizar. No lo he dicho en estos días porque me parece que necesitamos terminar más unidos que confrontados después de este proceso, pero me parece que también guardar silencio traiciona una parte de nuestros principios. Eh, Hay que decirlo con todas sus letras, hubo personajes dentro de este movimiento que metieron mano para llegar a esta posición del tribunal. Es decir, el poder de justicia todavía no se ha transformado. En general, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Y nada más dejándolo para la reflexión, ¿dónde se eligen los magistrados y magistradas electorales? Se eligen en el Senado de la República. ¿Cómo se eligen aún en esta nueva etapa? Yo te lo puedo decir, la mayoría de los procesos de elección no han sido modificados y siguen realizándose como se han realizado de antaño, por lo menos en el Senado, por lo menos la mayoría de los espacios más importantes, no todos, pero en el caso de los magistrados sí, y lo ha decidido quien preside la Junta de Coordinación Política, bajo la negociación, bajo el acuerdo, bajo los intereses. En el caso de magistrados electorales de la Ciudad de México, por ejemplo, eh, pues hemos electo a una persona con un pasado inescrupuloso, y no la voz de los senadores de la Ciudad de México que denunció esa imposibilidad de votar por un personaje así no fue tomada en cuenta. Entonces, no es difícil inferir, diríamos los chavos de ahora, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No es difícil inferir que por lo menos mano política hubo metida en el tribunal, donde algunos magistrados seguramente cedieron a presiones políticas para ir definiendo una serie de sentencias que nos fueron llevando y arrastrando hasta este momento del proceso interno del partido. Grave, y todavía mucho más grave todavía, que se hable de soborno, de corrupción, y me parece que es algo delicado que el presidente del tribunal tiene que aclarar y que nos tendría que llevar a la reflexión dentro de Morena, que tanto queremos seguir teniendo aliados que siguen comportándose con las mismas prácticas del viejo régimen y que quizás en lo inmediato suelen ser efectivos para algunas cosas, pero que a la larga nos van a generar mucha merma en el proyecto alternativo de nación. Mira, quisiera compartirte rápidamente, ligado un poco a esa reflexión. Ahorita me encontré a un joven que me encontró en un parque y me decía que no le decepcionáramos, que ya estaba decepcionándose, que él había votado con mucha esperanza y con mucha confianza por la Cuarta Transformación, que él no ve en los demás una opción política, pero que sí ve en Morena un deterioro, una constante de algunos personajes con prácticas viejas. Y yo creo que lo que tenemos que reflexionar en esta etapa de cambio de dirigencia, sea quien sea, por supuesto que el resultado va a pesar en el futuro de Morena, pero tenemos que reflexionar lo que cargamos en nuestros hombros. Es la esperanza de muchas generaciones, el fortalecimiento de las instituciones democráticas como una vía. Si nosotros fallamos, si nosotros decepcionamos, si nosotros callamos frente a quienes siguen con las mismas prácticas, una generación, muchas generaciones van a volver a caer en la decepción,
en la apatía y en la conclusión de que nunca se puede cambiar la vida pública de un país y que siempre va a triunfar la práctica política basada en la corrupción, en lo peor de las prácticas políticas. Si nosotros no somos capaces de resolver este problema y de volvernos a convertir en un movimiento con fundamentos éticos, habremos traicionado nuestros principios, la lucha de quienes ya no están, la lucha de quienes siguen y la posibilidad de construir un México diferente. Entonces, esto del tribunal no es menor y creo que habría que aclararlo y habría que seguir poniendo el dedo en el renglón para saber qué responde el presidente del tribunal y a dónde lleva este tema. Bueno, nos da mucho gusto que una persona tan joven como tú tenga esta lucidez para ver las cosas, Citlali. De ese tamaño es el desafío. No únicamente la decepción de la gente, sino que si no responde Morena a ese desafío, a lo mejor estamos a la peor, no a la mejor, a la peor estaríamos a la puerta de un Bolsonaro a la mexicana, ¿sí? Claro. ¿Sí? De gente como ella. Entonces es muy importante que tú tengas conciencia de esto. Qué bueno. Ahora bien, ¿qué necesita así inmediatamente Morena? Tú dices organización, volver a esa revolución de las conciencias que hay que hacer. Y entonces es evidente que el piso está disparejo. Y sin embargo, ustedes van adelante. ¿Mm? Tú vas adelante a pesar del piso disparejo. ¿Qué te motiva a decir, a pesar de que el piso está disparejo, a pesar de que estamos remando contracorriente, vamos adelante? Mira, llevaron esta contienda a un concurso de popularidad y hubo quienes tenían claro que si la decisión del cambio de dirigencia se tomaba al interior del partido, no había respaldo de la militancia y no habrían seguramente ni siquiera sido electos en su asamblea distrital. Llevaron este proceso judicial a esta resolución del tribunal a un escenario donde el más conocido o quien tenga más lana, quien tenga más posibilidad de participar en medios y su nombre estar por todos lados, pueda ganar una encuesta y pueda ser presidente o secretario general o secretaria o presidenta del partido. Creo que no se esperaban que podría haber habilidad de distintas personas de la militancia y que podíamos competir, pero con un estilo diferente. Es decir, Porfirio es una persona muy conocida, aunque yo tengo una trayectoria más corta, soy conocida en algunas partes del país, he tenido cierta proyección mediática como senadora, por supuesto que no tanto como Porfirio, pero creo que hay algo que no tienen los demás compañeros y creo que es lo que desdeñan. Y como no lo entienden, lo van a seguir desdeñando. Y es la fuerza y la simpatía de la militancia. La militancia nos ha ayudado muchísimo a darnos a conocer en medios, en redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en esta lógica muy de la mística de Morena. Construimos como hormiguita, construimos desde la convicción y algo que ha demostrado Morena es que la convicción y el trabajo organizado le puede ganar mucho más al dinero y a la parafernalia mediática. Hace poco salía una entrevista que le hicieron en la jornada a Andrés Manuel López Obrador y él decía, sin base social no hay transformación. Apostarle a solo quedar bien con los medios y solo tener buena imagen pública no es transformación. Y me parece que esta encuesta busca banalizar una parte de la política, busca un resultado muy concreto. Y bueno, pues hemos dado la sorpresa, vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar, aunque no hay fórmula, estoy segura que va a ganar el compañero Porfirio Muñoz Ledo, tu servidora a la Secretaría General, y ha sido justamente por eso, porque tenemos la mística de la izquierda, la mística de Morena, y el respaldo y la simpatía de la militancia se ha duplicado, se ha multiplicado,
para ayudarnos a posicionarnos sin la necesidad de tener, digamos, tanto dinero o tanta buena relación con los medios más tradicionales. Y bueno, pues en esas andamos. Como decimos por acá, están tan bien que lo único que les falta es dinero. ¿Mm? Porque hay mística, hay organización, creo que hay una visión clara del partido, hay una juventud entregada y a pesar de la juventud hay experiencia en Citlali Hernández Mora. Citlali, ha sido un placer entrevistarte, ha sido un placer, no necesito no hacer preguntas porque tú te adelantas a todas las preguntas y créeme, con toda parcialidad te digo, vamos a trabajar desde nuestro espacio para que seas secretaria general de Morena. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradezco el espacio. Creo que más que una entrevista fue un diálogo. Me sentí muy, muy cómoda, sobre todo porque creo que compartimos la visión de proyecto, la visión política y ojalá sea lo mejor para Morena. Al final yo me considero una militante de tiempo completo. En su momento en funciones de senadora, busco estar en funciones de secretaria general. Y pase lo que pase, yo creo que vamos a ganar la encuesta, pero pase lo que pase, seguiremos luchando porque esta transformación ya llegó y va para rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Citlali. Un gran abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender estas 2 entrevistas con gente que está ahorita en la mira nacional. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la presidencia de Morena, y la senadora Citlali Hernández Mora, candidata a la Secretaría General. Antes de despedirnos, queremos decirles, son la mejor alternativa para dirigir Morena. Aunque usted no sea de Morena, cuando escuche que le llaman o lo encuestan presidencialmente y le diga quién le gustaría que dirigiera Morena, le vamos a pedir modestamente que los mencione a ellos, a Porfirio Muñoz Ledo y a Citlali Hernández Mora. Es por el bien de Morena, es por el bien del país. Porfirio Muñoz Ledo para presidente de Morena, Citlali Hernández Mora para secretaria general. No se le olviden esos nombres y téngalos muy presentes cuando le pregunten. Por otra parte, no nos queda sino agradecer su atención y decirles, continúen pendientes de nuestras emisiones de acontecimientos en el Facebook Víctor Quintana Silveira, iniciales con mayúsculas, lo mismo en nuestro canal de YouTube Víctor Quintana Silveira, nuestro Twitter Víctor Quintana S y nos vemos y también, en Instagram Víctor Quintana Silveira. Muchas gracias y ojalá que nos llueva esta semana.